Este fin de semana estamos concluyendo la campaña de la iglesia en todo el mundo, que son los 10 días de oración con énfasis en la oración por el Espíritu Santo. Durante toda la semana estuvimos ahí compartiendo unos vídeos. Imagino que algunos de vosotros habéis visto los vídeos compartidos. Estamos teniendo aproximadamente 2.700 personas involucradas, recibiendo diariamente los vídeos y testimonios hermosos y preciosos. Pero termina la campaña mañana. Se cumplen los 10 días de oración. ¿Y qué hacemos ahora? Después de haber orado por 10 días, paramos de orar. Estamos ya abastecidos de oración por todo el año. ¿Así es? No. Los 10 días fueron solamente para nos dar el gusto de comenzar una campaña ferviente de oración que dure toda la vida. Y para este año dejamos una motivación muy especial, que es que durante todo el año podamos orar cada día por 5 personas que queremos que conozcan la palabra de Dios y conozcan al Señor Jesús. Cada uno orando por 5 personas. Yo tengo mucho más que 5, pero voy a elegir 5. Ya he elegido 5 para orar durante el año. Y queda aquí la motivación para que todos hagamos lo mismo. El primer trabajo misionero que podemos hacer antes de cualquier otra cosa es la oración. ¿Vale? Y estamos estudiando sobre el Espíritu Santo. Y a mí me ha hecho muy, muy bien rever estos conceptos, estas ideas, estas enseñanzas que la Biblia trae sobre el Espíritu Santo. Y os invito a todos vosotros para esta tarde nos reunirnos aquí para estudiar un tema sobre el Espíritu Santo. Estudiar con un poco más de profundidad de lo que hemos hecho en los vídeos, que son vídeos ahí de 10 minutos más o menos. Entonces yo he elegido un tema que nos ayudará a comprender toda la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y el tema es justamente lo más terrible y temible de todos: el pecado imperdonable. Vosotros sabéis que la Biblia habla de un pecado que es imperdonable. ¿Y cuál es este pecado? El pecado contra el Espíritu Santo. Y esta tarde, a las 6 de la tarde, estaremos aquí para estudiar juntos este tema y a la vez buscar el poder y la presencia del Espíritu en nuestra vida. ¿Está bien así? La invitación está hecha y esperamos que todos vosotros estáis aquí esta tarde a las 6 de la tarde. ¿Bien? Muy bien. De todo lo que hemos estudiado sobre el Espíritu Santo, podemos ver mira, hay muchas experiencias que podemos tener con el Espíritu. Muchas experiencias. El nuevo nacimiento es una experiencia que es dada por el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu conduce, que el Espíritu guía, que el Espíritu intercede. La Biblia dice que el Espíritu enseña la verdad. Así que cuando tenemos una experiencia con Dios a través del Espíritu Santo, podemos probar, podemos experimentar todas estas facetas, estas características de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La mayor necesidad que el cristiano tiene en su vida cristiana es la necesidad del Espíritu Santo. Porque todo lo que vivimos en nuestra vida cristiana, todo, depende de la actuación, de la acción, de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Alguien puede pensar, no, pero yo obedezco con mis fuerzas, porque esta es mi parte. Dios hace su parte, mi parte es obedecer. Pero aún la obediencia la hacemos a través del poder del Espíritu Santo. Y si tú obedeces algo con tus fuerzas, eso no tiene ningún mérito para Dios. Son obras de la carne. Y debemos presentar el fruto del Espíritu, o sea, una obediencia que viene como fruto, como resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, todo lo que vivimos depende de la actuación del Espíritu Santo. Ahora, de
todas las experiencias que podemos tener con el Espíritu Santo, hay una mencionada en la Biblia que a mí me encanta y es quizás la que más me ha hecho buscar de Dios, tener esta experiencia. He hablado de muchas aquí, ¿no? Podemos ser guiados por el Espíritu, podemos ser conducidos, podemos ser enseñados por el Espíritu y todo eso. Pero una experiencia de entre tantas que es la que más me está encantando y la que más he buscado en mi vida y quiero compartirla con vosotros en esta mañana. Pero me gustaría que todos estuvieran, ¿cómo se dice? ¿Estuvisteis? Que todos estén o estéis, perdóname, estoy sufriendo aquí, ¿no? Que todos vosotros estéis eso es, estéis, que todos vosotros estéis no solamente dispuestos, sino también deseosos de buscar esta experiencia. ¿Cuál es la experiencia de que hablo? La experiencia que está en el libro de Efesios, capítulo 5. Por favor, abra su Biblia en Efesios, capítulo 5. Todas las veces que he predicado aquí, los invito a permanecer con la Biblia abierta, pero en esta mañana, más necesario que nunca, que la Biblia esté abierta a tu frente, los que la tienen, porque vamos a necesitar conocer y consultar el texto bien para comprender el mensaje de esta mañana. ¿Vale? Efesios capítulo 5. ¿Listos para la lectura? ¿Todos lo encontraron? Efesios capítulo 5, yo leo el versículo 18. El versículo 18. Así dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Aquí está esta exhortación del apóstol Pablo a los cristianos. Sed llenos del Espíritu. Lo que puedo comprender es que ser lleno del Espíritu no es una experiencia común. No es lo común. No es lo que podemos vivir ahí, una vida cristiana mediana, que tenemos el Espíritu, somos conducidos, somos guiados y el Espíritu ha obrado el nuevo nacimiento y ahí vivimos en nuestras luchas con Dios y todo eso. Y por supuesto tenemos el Espíritu. Pero puede que estemos viviendo una experiencia común con el Espíritu. Y lo que está diciendo el apóstol nos está invitando a una experiencia plena con el Espíritu. No estoy hablando aquí de esta, ¿cómo se dice?, de este problema teológico del segundo bautismo y todo eso. No es ese el tema. Sino que estoy hablando de una experiencia plena con el Espíritu. Una experiencia que no es común. No es solamente tener el Espíritu Santo, sino que es estar lleno del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Yo me quedo imaginando un poco sobre cómo sería esta iglesia si todos fuéramos llenos del Espíritu. ¿Podéis pensar un poco sobre eso? Todos aquí dentro, llenos del Espíritu. ¿Qué experiencia podríamos vivir? ¿Qué atmósfera podríamos tener entre nosotros? ¿Con qué poder podríamos hablar de Jesús a la gente? Este templo se haría pequeño en una semana si todos nosotros fuéramos, ¿qué? Llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Entonces, algunas preguntas para encontrar las respuestas en esta mañana. No quiero ser demasiado largo,
pero tengo aquí 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? La segunda pregunta es, ¿cuáles son los efectos, los resultados en la vida de una persona que está llena del Espíritu? Y finalmente, para no quedar solamente en la teoría, ¿cómo ser lleno del Espíritu? ¿Os animáis a escuchar lo que tengo a deciros esta mañana? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Cuáles son los efectos de ser lleno del Espíritu? ¿Y cómo alcanzar esta experiencia? Podemos salir de aquí esta mañana ya buscando y experimentando la experiencia de ser lleno del Espíritu. Pero no es para todos. Es solamente para los que quieren y buscan. No es para todos, pero puede ser alcanzada por todos. Depende solamente de cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Entonces, mira, aquí en el texto hay una pista que nos ayuda a comprender, a encontrar la respuesta. Os invito nuevamente para leer de nuevo el texto. No, por favor, mantengáis la Biblia abierta. Estamos en Efesios capítulo 5, el versículo 18. Mira cómo comienza el versículo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿No os parece curioso que antes de hacer la exhortación, sed llenos del Espíritu, el apóstol advierte sobre el uso del vino, de la bebida alcohólica? Aparentemente parece fuera de lugar. Si está, mira, sed llenos del Espíritu, ¿por qué decir no os embriaguéis con vino? La Biblia no desperdicia palabras. Si ahí está, es porque hay un significado, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu? Y ya me imagino que algunos de vosotros ya están ahí. ¿Qué vaya a decir el pastor? Espero que no complique las cosas para nuestra iglesia. No voy a complicar nada para nadie. Pero seguramente hay una relación. En primer lugar, que esta no es la única vez que la Biblia hace esta relación entre embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu. Os digo otras situaciones. Hablando de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Nuevamente, una relación. Y en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles recibieron el don de lenguas y estaban predicando con poder y la gente ahí siendo impactada por las palabras de ellos, ¿qué dijeron las personas sobre ellos? ¿Cuál fue la impresión que tuvieron? Las palabras: están llenos de mosto, están llenos de vino. Pero estaban llenos ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu Santo. Y ellos pensaban que estaban ¿qué? Llenos de vino. Y aquí, por la tercera vez en el Nuevo Testamento, el apóstol dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la relación? La bebida alcohólica controla a aquel que la consume. Una persona embriagada, podemos decir borracha, así se dice. Borracha, una persona borracha está ¿cómo? Controlada por la bebida. Sus pensamientos están controlados por la bebida. Sus decisiones son controladas e influenciadas por la bebida. ¿Sí o no? Sus acciones, su conducta está controlada por la influencia del alcohol. De la misma manera, por favor, entre comillas, una persona llena del Espíritu estará ¿qué? Controlada por el Espíritu. Sus pensamientos estarán ¿cómo? Controlados, guiados por el Espíritu. Su conducta será controlada por el Espíritu. Sus decisiones, sus escojas, serán ¿qué? Gobernadas, controladas por el Espíritu.
Entonces, en este paralelo, en esta relación que la Biblia hace entre estar lleno de vino o lleno del Espíritu Santo, vemos un principio para ayudarnos a comprender qué significa estar lleno del Espíritu. Significa ser controlado por el Espíritu. Por supuesto, hay un contraste entre las dos experiencias, de estar lleno de vino o lleno del Espíritu, ¿no? Mira, otro paralelo que hay. De la misma manera que una persona para mantenerse embriagada necesita seguir tomando, porque si para de tomar, en algunas horas ya comienza a recobrar ahí sus sentidos normales, ¿sí o no? Los que han probado esta experiencia saben de lo que estoy hablando. Espero que nadie aquí lo haya hecho, pero algunos de nosotros lo hemos hecho en el pasado. Y para seguir con la experiencia de estar embriagado, es necesario seguir tomando. De la misma manera, ser lleno del Espíritu no es una experiencia definitiva. Para estar lleno del Espíritu necesitamos constantemente estar buscando y renovando la experiencia. Entonces vemos ahí el paralelo. Ahora iba diciendo que hay también un contraste, ¿no? Y el principal contraste es que justamente la bebida alcohólica compromete la personalidad y compromete la libertad, la individualidad de aquel que está bajo su control. En cambio que una persona que está controlada por el Espíritu, Dios lo hace de tal manera que no le quita la libertad, no compromete su individualidad. Al revés, confirma su individualidad, su libertad y su personalidad. Entonces, la exhortación a mi querida iglesia de Bilbao: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa? Ser controlado por el Espíritu. La segunda pregunta: ¿cuáles son los efectos, los resultados en la vida de una persona que está llena del Espíritu? ¿Cuáles son los resultados? Hay muchos, pero os comento algunos que podemos ver en el contexto de la Biblia, especialmente de los apóstoles que fueron llenos del Espíritu, ¿no? El primer efecto, la primera consecuencia de estar lleno del Espíritu es que esta es una experiencia, a ver si el término que voy a usar se explica bien, es una experiencia notable. Una persona cuando está llena del Espíritu se nota, se ve. Esa no es una experiencia que podemos ocultar. Cuando estamos ahí, cuando hay en nuestro entorno, en nuestro medio, una persona llena del Espíritu, lo notamos. Eso no es una afirmación que viene de mi cabeza. En la Biblia podemos encontrar este principio. Mira, cuando los apóstoles estaban ahí agobiados con la predicación y con las cosas de la iglesia, ¿qué hicieron? Llamaron a algunos y dijeron: mira, queremos dedicarnos exclusivamente a la predicación y la oración. Escoge ahí entre vosotros algunas personas para cuidar de las cosas de la iglesia. Quisiera si hoy fuera así también, ¿no? Y puede ser. Mira lo que dijeron los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ellos fueron y encontraron los 7. Y el texto bíblico, estoy hablando de Hechos capítulo 6. ¿Y cómo encontraron? Encontraron ¿por qué? ¿Cuál era la característica que buscaban? Personas llenas del Espíritu y de sabiduría. Y los encontraron. ¿Por qué? Porque se podía notar. ¿Sabe, hermanos? Se nota cuando una persona está llena del Espíritu de Dios. Por más que a veces tentamos vivir una religión de fachada, una religión de impresiones, no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, mucho menos a Dios, tampoco a las personas. Una persona llena del Espíritu Santo será reconocida como tal.
Si un apóstol entra en esta iglesia y me dice, como el pastor de la iglesia, y me dice, Ranieri, por favor, encuentra en tu iglesia de Bilbao 7 personas llenas del Espíritu Santo. Hay que ser posible notar, ver. Una persona llena del Espíritu demuestra eso no por iniciativa propia, sino por la vida. La vida. Hay otro texto más, hablando de Bernabé en portugués. Bernabé. La Biblia dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Y cómo lo dice esa la Biblia? Porque se notaba, ¿no? Entonces el primer efecto de ser lleno del Espíritu es que es una experiencia notable. Es posible identificar. Otro efecto de ser lleno del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo tendrá una comprensión más clara de la verdad de la palabra de Dios. ¿Tú quieres comprender bien la Biblia? Comienza llenándote del Espíritu. Eso se nota en la experiencia de los discípulos de Cristo, ¿no? Mira, ¿cuántas veces Jesús había hablado para ellos sobre su muerte y resurrección? ¿Cuántas veces? Varias veces a lo largo de los evangelios. Y ellos escucharon Jesús varias veces diciendo, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, mira, prepara, estéis preparados. No está bien. Estad preparados. Estad preparados. Es imperativo, afirmativo. Estad preparados, ¿no? Estad preparados, porque yo voy a ser crucificado y voy a resucitar. Y otra vez, amigos, estad preparados, porque yo voy a morir, yo voy a ser crucificado y voy a resucitar. Pero después de haber escuchado varias veces, cuando finalmente Jesús es colgado en una cruz y se muere, ¿qué pasa con los discípulos? Todo está perdido. Ellos no pudieron comprender antes. Y después de haber resucitado, Jesús pasó 40 días entre ellos. ¿Sí o no? 40 días. Y el texto bíblico dice, hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. 40 días hablando de qué? Del reino de Dios. Y con todo esto, ellos preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No es posible. No podían entender. En mi país decimos así, cuando una persona parece que no entiende una cosa, nosotros preguntamos así, ¿necesito dibujar para que puedas comprender? Parece que Jesús hacía falta dibujar ahí para que ellos pudieran entender. No podían comprender. Ahora, en Hechos, eso está en Hechos capítulo 1, en Hechos 2, viene el Espíritu y los llena del Espíritu. Y ahora llenos del Espíritu, son poderosos en la palabra, en la verdad. Pedro predica un sermón explicando la verdad con tanta claridad, con tanta precisión, que 3,000 personas se convierten a la vez. Una persona llena del Espíritu. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado? Tendrá una comprensión más clara de la verdad. Esto es lo que pasa en la vida de una persona llena del Espíritu Santo. Estoy hablando de cuáles son los efectos en la vida de una persona llena del Espíritu. A los que están tomando nota, enhorabuena a los que lo están haciendo. El primer efecto es, ser lleno del Espíritu es una experiencia notable, se nota. Tú no necesitas decir, pastor, yo estoy lleno del Espíritu, puedes confiar en mí. No necesitas decir. Será notado. La gente lo nota. El segundo efecto, tendrá una comprensión más clara de la verdad, ¿no? El tercer efecto de ser lleno del Espíritu, nos hace testigos poderosos de Cristo. Tú estás ahí luchando por la conversión de alguien en tu familia, tu hijo, tu marido, tu esposa, un amigo, y oras y... Sí, debes hacer lo que puedes hacer. Pero lo mejor que puedes hacer para que tu testimonio sea eficaz, ¿sabes lo que es? Lo mejor que puedes hacer
llénate del Espíritu. Cuando estés lleno del Espíritu, tu testimonio será poderoso. Yo diría, casi irresistible. Yo digo casi porque depende de la decisión de la persona. Los discípulos de Cristo, después de haber sido llenos del Espíritu, mira, Pedro había negado a Jesús 3 veces. ¿Delante de quién? De una criada. Y ahora, lleno del Espíritu, delante del Sinedrín, ¿qué hizo Pedro? Los líderes intentaban prohibirle de predicar a Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Valiente. No me parece la misma persona que estaba algunos días antes diciendo, no, yo no lo conozco, nunca lo he visto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora está lleno del Espíritu. Una persona llena del Espíritu será un testigo poderoso de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo tendrá más poder en la vida que en las palabras. ¿Quieres predicar poderosamente el Evangelio a alguien? Es posible que necesites algunas palabras, pero lo más importante no son las palabras. Es la vida. Pero este testimonio solo tendrá poder en la vida de una persona que está llena del Espíritu. El poder completo. Su influencia sobre las personas será transformadora. Así que podemos hacer mucho más por las personas que queremos compartir Jesús, con quien queremos compartir Jesús. Podemos hacer mucho más siendo llenos del Espíritu que hablando cosas. Ser valientes. No intimidarnos delante de las personas. Una persona llena del Espíritu no va a intimidarse cuando necesite ponerse al lado de la verdad, de la justicia, de la honestidad. Aunque todos en su entorno lo estén empujando para otro lado. Estoy hablando de tu entorno, de dónde vives, de cuál es tu contexto familiar, tu contexto de trabajo. Si estás lleno del Espíritu, tú serás valiente en el testimonio. Un joven lleno del Espíritu no se intimidará si en su entorno predominan las teorías de evolución, de ateísmo y todas esas cosas. Aunque todos en su entorno lo estén empujando para eso. Las palabras que estarán en su mente serán justamente estas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto es la consecuencia de estar lleno del Espíritu. Una consecuencia más, y esta podemos ver más claramente en el texto, en las entre líneas, ¿no? Mira, capítulo 5, de nuevo, versículo 18, y seguimos la lectura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están 3 efectos más en la vida de una persona que está llena del Espíritu. ¿Cómo comienza el versículo 19? Mira, sed llenos del Espíritu, versículo 18. Y ahora dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vamos a comprender eso aquí. Primero, no significa que necesitas saludar a las personas, buenos días, cantando, ¿no? No, si fuera así, yo estaría perdido, porque si yo abro la boca para cantar, en menos de un minuto la iglesia está vacía. ¿No? Tampoco está diciendo que este es el medio para ser lleno del Espíritu, como algunos comprenden. No, quiero ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? Cantando, alabando. Entonces vamos a cantar, alabar. Y algunos en la iglesia a veces utilizan el momento de alabanza, de todo, como el medio para buscar el Espíritu Santo. Y quizás le dan más de emoción de lo que es necesario. No es el medio. Aunque el verbo
parece indicar eso, pero en el original no es esa la idea. Que para ser lleno del Espíritu, cantando y alabando para ser lleno. No, sino que esta es la consecuencia de ser lleno del Espíritu. Ahora mira, yo dije 3 consecuencias, 3 efectos más. La primera de ellas, en la primera parte del versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? ¿Qué está hablando aquí? Que nuestras relaciones entre nosotros deben alabar a Dios. ¿Sabéis lo que significa? Alabar a Dios. No cuando estamos cantando al Señor, sino cuando estamos entre nosotros en este espíritu de alabanza. O sea, nuestras relaciones deben ser una alabanza a Dios. Y una persona llena del Espíritu Santo estará viviendo así en la iglesia. Aquí no hay espacio para discordias, aquí no hay espacio para disensiones, aquí no hay espacio para disputas, hermanos. Aquí no hay espacio para envidias, aquí no hay espacio para rencores. Aquí no hay espacio para diferencias. Si tienes alguna duda, vete a estudiar cuál fue la primera condición para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo en su plenitud. ¿Cuál fue la primera condición? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y estaban unánimes entre ellos. Habían quitado toda la diferencia. No eran los mismos que antes estaban. Señor, que nosotros aquí estemos uno a tu derecha, otro a tu izquierda, disputando lugares, se peleando entre ellos. No eran estos hombres, habían sido transformados. ¿Por qué? Porque ahora estaban llenos del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu no da lugar a estas cosas, a estas diferencias, a estas enemistades, a esas cosas que... Esa es otra consecuencia. Estoy hablando de las consecuencias, de los efectos de ser lleno del Espíritu. A los que están tomando nota. El primer efecto, ¿cuál es? ¿Qué he dicho? Ya me olvidé. Es notable. Segundo efecto, una clara comprensión de la verdad. Tercer efecto, nos hace testigos poderosos de Cristo. Cuarto efecto, soluciona las diferencias entre nosotros. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Así vive. Como si estuviera en sus relaciones interpersonales, como si estuviera cantando himnos de alabanza a Dios. Ahora dice más. Otro resultado. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y ahora cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, un efecto es las relaciones entre nosotros y también mejora nuestra relación con Dios. Alabando a Dios. Y ahora, el versículo 20, que habla de una cosa que para mí es impresionante. Dando siempre... A ver, yo voy a hacer la lectura y quiero que... A ver, que yo estoy aquí un poco perdido con mi castellano y me faltan las palabras, a veces digo palabras demasiado, ¿no? A ver si voy a hacer una buena lectura. Acompañen su Biblia, por favor. Dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal mi castellano? ¿Está bueno? ¿Hice una buena lectura? ¿Sí? Vosotros no sois buenos maestros, porque yo no hice una buena lectura. Ahora me faltó algo en la lectura. Lo que dice ahí. Voy a leer de nuevo el versículo 20. Dando siempre gracias por todo. Por todo. Si te pasa algo bueno, gracias a Dios. Si te pasa algo malo, si estás lleno del Espíritu, sabrás dar gracias a Dios. Esta es la experiencia de una persona que está llena del Espíritu. A ver si os cuento una experiencia en mi familia. No sé si ya he contado a vosotros que yo soy el 10º hijo de mis padres. Tuvieron solamente 10. Yo siempre digo que yo soy el último. Lo más joven,
los jovencitos de la familia. ¿Cómo? El omega. Yo siempre digo, ¿sabe lo que digo, pastor? Yo siempre digo lo siguiente: mis padres tenían una obsesión por la perfección. Finalmente, cuando alcanzaron, pararon. Nos criamos 9. La tercera de las más viejas, de las mayores, no la conocí, se murió con 6 meses. Y una característica de mi familia: predominan los varones, ¿no? De los 9 que somos, que éramos, ahora ya 2 más ya se murieron. De los 9, 7 hombres y 2 mujeres. Así que hay más varones en mi familia que mujeres. Las 2 mujeres, una de ellas normal, la otra me cuenta mi madre, ¿no? Nos cuenta mi madre, que esta mi hermana, desde muy pequeña, tenía una inclinación a familia. Y sus juegos de niña era siendo madre, cuidando de la casa. Lo que más le gustaba desde niña era cuando alguien llegaba a casa con un bebé y ella, aunque fuera niña, siempre estaba ahí cuidando del bebé como si fuera suyo. Creció soñando en casarse y tener hijos. Y se casó muy, muy temprano, no me acuerdo ahora con cuántos años. Esta mi hermana se casó, pero muy, muy, muy jovencita. Y su sueño, ¿no? Tener 2 hijos, un varón y una mujer. ¿No? Parece perfecto. Y embarazada, vino el primero, varón, perfecto. Todo estaba siguiendo el guión. Vino el segundo, varón. Huyó del guión. Entonces pensó: mira, yo quiero una niña, voy a tener el tercero, a ver si viene una niña. Y se fue al tercero. Entonces ahora, seguramente, otro varón. 3 varones. Y luego pensó: ¿qué haré? Y ahora, no, ahora yo quiero una niña. Y fue el cuarto. Y finalmente, otro varón. Una vez más, ahora tenía todas las leyes de las probabilidades, de las estadísticas estaban a su lado. ¿Sí o no? Estaban a su lado. El quinto. Y ahora vino otro varón. 5 varones. 5 varones. Pero todos bien recibidos, bien amados, todos. Y ahí cerró la madre, todo. Pero pensando, me faltó una niña. Los hijos crecieron y el mayor se casó muy joven también. Su esposa embarazada. Y ahora mi hermana, donde estaba, había transferido todos sus sueños de tener una hija para la nieta. Y la expectativa, todo lo que quería era que viniera una nieta. Y nació un varón. Y mira, no sé, y después otro varón. No sé si 2 o 3 de los primeros nietos, varones. Parece que esta familia no tenía cómo salir una. Fueron 5 varones antes de que finalmente uno de los hijos ahí tuvo la primera niña de la familia, su nieta. Yo estoy contando de esta manera para que vosotros podáis imaginar un poco el amor, no sé cómo explicar, ¿qué? Y para completar las cosas, salió la cara de la abuela, era la copia de la abuela. Y para completar, su hijo, padre de la niña, le dio el nombre de la abuela. No era una nieta, era un ángel. No, imagínate. Todos muy amados, nunca tuvo ningún problema de amar más a uno que otro, ¿no? Una persona de familia. Pero a esta niña tenía algo especial. ¿Sí o no? Podéis imaginaros. Yo conté esta historia la semana pasada y lloré. Y planeaba ser más tranquilo hoy, sin llorar, pero a ver. Un día estaban los niños ahí, los nietos, como 5 o 6 nietos, desde 2 años, 3, 4, 5, 7. Esta niña tenía como 7 años. Estaban jugando, uno de los padres tenía un camión, y el camión había un reservatorio de óleo de diésel. Ahí
cerca de la casa, pertenecía a su padre, estaba vacío, pero mira, era usado, entonces estaba todo mojado de diésel por dentro. Y jugando ahí, uno de ellos tuvo la brillante idea de encender un cepillo, ¿cómo se dice? ¿Cepillo? ¿Una cepilla? ¿Ah? Cenilla. Un fósforo. Le prendió un fósforo y jugó dentro del reservatorio de diésel. Una explosión. Todos se quemaron. Y al hospital, unos más graves, otros menos graves. Y 2 de ellos se murieron. La primera que se murió fue esta niña. Yo no tengo cómo explicar el sentimiento de la abuela. Otros se quemaron mucho, algunos tienen secuelas hasta hoy. La menor de todas, una otra niña, tenía como 2 años en ese momento. Está aquí en la iglesia esta mañana. Thais, mi sobrina. Ahí está. 23 años, se acuerda de algo de la historia, pero hasta hoy lucha con secuelas y situaciones a causa de este trauma, ¿no? Y así que la experiencia que ha pasado mi hermana, y no tenemos palabras para expresar todo lo que ha pasado. Ahora, si vosotros podéis pensar en una persona cristiana, podéis pensar en mi hermana. Años después, por supuesto, todos estuvimos involucrados en la situación, pero años después, no me acuerdo cuántos, 5, 6, 7 años después, 10 años después, era Navidad, yo vivía en Curitiba, en el sur del país, era pastor ahí en una iglesia, y acercándonos de Navidad, me acordé de mi hermana y pensé, mira, Navidad debe ser un momento difícil para ella, ¿no? Y entonces pensé en llamarla y decirle unas palabras, ¿no?, de conforto, a ver cómo podría ayudarla. Y le llamé, comenzamos a hablar y todo. Y le comenté más o menos así, hermana, me imagino que en estas fechas tú debes estar destrozada, pero quiero decirte que, sabes, Dios te puede fortalecer. Y comencé con palabras así y ella me interrumpe. Y me dice, Rani, como me llaman los de mi casa, Rani, no necesitas seguir hablando de eso. Y yo pensé que se enfadaba o se enojaba que tocaba en el asunto. Y ella me dijo, cada vez que pienso en esta historia, yo alabo a Dios y le agradezco a Dios. Yo no sé cómo explicar eso. Y yo le decía, ¿cómo puedes alabar a Dios y dar gracias a Dios por eso? Y ella me decía, mira, mi nieta antes de cerrar los ojos, ahí estaba ya en las últimas, pero estaba consciente. Y ella nunca me había contado eso. Ella dijo, mi nieta con 7 años me llamó ahí a su cama en el hospital y me dijo, abuelita, no llores, porque yo voy a descansar con Jesús y nos encontramos cuando Él venga. Una niña de 7 años. Y mi hermana me decía, mira, yo tengo seguridad completa que mi nieta está guardada en Cristo. Y cuando pienso en esta situación, me imagino cuál sería su situación hoy, con 17, 18 años, en este mundo. ¿Cómo estaría su vida? Dios sabe las cosas. Yo no creo que Dios ha explotado esta cosa ahí. Pero Dios hace del mal un bien. Lo que sé es que de alguna manera Dios la ha preservado para la resurrección. Y por eso alabo a Dios. Yo la echo de menos muchísimo, pero tendré la oportunidad de vivir la eternidad con ella. Por eso alabo a Dios. Y no solamente por eso, una cosa más. Me decía ahí al teléfono,
Y yo ya estaba llorando del otro lado porque le llamé para consolarle y ella me decía esas palabras. Y otra cosa más, alguna vez que me siento un poco desanimada, luego recobro las fuerzas espirituales porque yo quiero encontrar con mi nieta. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes? Eso es lo que significa lo que está escrito aquí, hermanos. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo a Dios. No es que vamos a ser masoquistas y ahí conformarnos con el sufrimiento. No, es por saber que Dios nos está cuidando. Dios tiene el control completo de nuestra vida. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Si tú estás viviendo un momento difícil en tu vida, mira, llénate del Espíritu. Y tú aprenderás de esto que estás viviendo. En lugar de quejarte, aprende a alabar a Dios. Pero yo sé, esa no es una experiencia humana. Esto es consecuencia de estar lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es una experiencia que transforma no solamente nuestra vida, sino también nuestra visión, nuestra perspectiva del mundo y de las cosas que nos pasan. Dar gracias a Dios por todo. Así que estoy hablando de ¿qué? De los efectos de ser lleno del Espíritu. A ver si estás atentos a todo lo que estoy diciendo. Ser llenos del Espíritu, la exhortación. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Ser controlado por el Espíritu. ¿Cuáles son los efectos de ser lleno del Espíritu? ¿Cuáles son los efectos? En primer lugar, es una experiencia notable, las personas lo notarán. En segundo lugar, tendrás una comprensión más clara de la verdad. En tercer lugar, serás un testigo poderoso y valiente de Cristo. En cuarto lugar, va a transformar tus relaciones con las personas. No hay lugar para disputas, para intrigas, para estas cosas que a veces vemos en nuestro medio. Estas cosas no son de personas que están llenas del Espíritu. Va a transformar tu relación con Dios. Te va a acercar más de Dios. Y te va a hacer aprender a dar gracias por todo a Dios. Tengo la última pregunta para contestar, pero mi tiempo ya ha terminado, así que os dejo sin la respuesta. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? ¿Os dejo sin respuesta o sigo? Entonces digan así, pastor, por favor, siga. No he escuchado. Digan claro, pastor, por favor, siga. Vale, entonces ya que están implorando, yo voy a seguir. Yo voy a seguir un poco más. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Un poco de teología ahora, ¿vale? Un poco de teología. Existen en la Biblia varios libros que son paralelos, que son semejantes. Un ejemplo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, son semejantes, aunque tenga cada uno sus distinciones y características propias, pero son semejantes. Por ellos son llamados de sinópticos, ¿no? Muchas historias que son contadas en uno están en otro. Y cada uno con una perspectiva un poco distinta. No son repeticiones, porque la Biblia es aburrida, porque leemos Mateo, vamos a leer Marcos, está la misma cosa. No es la misma cosa, son las mismas historias, pero si puedes fijarte bien, vas a notar que uno ayuda a complementar lo que el otro no dijo, o lo dije de una manera, o lo dijo de una manera, y el otro complementa. Así que en el tema teológico, ¿no?, de la interpretación de la Biblia, uno de los criterios de interpretación de la Biblia, cuando tienes un texto que no está muy claro, o que el significado no está muy explícito, ¿qué debemos hacer? La primera cosa para interpretar, antes de buscar el griego, el hebreo y hacer la exégesis, antes de todo eso, primera cosa, buscamos si hay un texto paralelo. Porque muchas veces el texto paralelo ya lanza luz a aquel otro.
Efesios 5 tiene un paralelo. De todas las cartas de Pablo, las dos que tienen un paralelo más completo son justamente Efesios y Colosenses. Prácticamente todo lo que está dicho en Efesios está de una manera un poco más resumida en Colosenses. Algunos expertos llegan a afirmar que cuando Pablo escribía una tenía la copia de la otra como un guión. Es posible, porque son cosas muy parecidas, pero palabras, expresiones un poco distintas. Y justamente por ser un texto paralelo, uno puede ayudar a comprender el otro. Efesios 5:18 tiene una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Sed llenos del Espíritu. Y luego sigue con estas instrucciones. Cantando con himnos, con salmos entre vosotros, alabando a Dios, dando gracias a Dios por todo. Así está, ¿no? Y luego en el versículo 22, no lo leemos, pero dice ahí, esposas, sed sujetas a vuestros maridos. La mejor parte de la Biblia aquí está, ¿eh? Digo esto porque Mara no está aquí, está predicando en Baracaldo ahora. Por favor, no le cuente que he dicho eso. Maridos, amad vuestras mujeres. Hijos, obedecer a los padres. Señores, los siervos, sed obedientes. Y hay todas esas instrucciones. Cuando vamos a Colosenses 3, capítulo 3, y os invito a abrir Efesios 3, vamos a ver el texto paralelo. ¿Podéis acompañarme? Colosenses está ahí, luego, mira, Efesios, Filipenses, Colosenses. 3, 4 hojas después de donde estáis. Mira lo que dice, comenzando con el versículo 16, la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo 16, a ver si no es una repetición de lo que está en Efesios, si no es paralelo. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Y ahora, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Puedes notar el paralelo? Siguiendo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Podéis ver el paralelo? ¿Es el mismo texto? ¿Sí o no? Siguiendo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y después, maridos, amad a vuestras esposas. Esclavos, obedecer a vuestros. Sigue exactamente una repetición de lo que está en Efesios. ¿Qué significa eso? Significa que Efesios 5, comenzando con el versículo 18, tiene su paralelo en Colosenses 3, comenzando con el versículo 16. Si aquí en Efesios hay una cosa escrita y tú no sabes bien lo que significa, mira cómo está. Observa cómo está en Efesios. En Efesios 5, 18, ¿cuál es la exhortación? Sed llenos del Espíritu. En Colosenses 3, 16, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuál es la exhortación? La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Aquí está el paralelo. O sea, Pablo escribe Efesios 5, 18 y dice una cosa. Escribe Colosenses 3, 16 y dice la misma cosa. Es un paralelo. En Efesios, él dice, sed llenos del Espíritu. En Colosenses, él dice, voy a hacer una paráfrasis, sed llenos de la palabra. ¿Así o no? Habite abundantemente, en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. O sea, sed llenos de la palabra. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa? Ayúdenme, mis estudiantes. Ser lleno de la palabra. Aquí está el paralelo. Así que ser lleno del Espíritu no es una experiencia mística. No, voy a gritar, orar y buscar y hablar y todo. A ver si entro en un trance y el Espíritu me controla y me domina y ahí estoy en un trance, estoy lleno del Espíritu. No es eso que está enseñando la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu. El mismo apóstol Pablo lo explica. Significa que
habite en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. Y mi paráfrasis aquí, ser llenos de la palabra. Ser lleno del Espíritu significa ser lleno de la palabra. Y ahora mi pregunta para terminar. Fueron 3 preguntas, ¿no? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Ser controlado por el Espíritu. ¿Cuáles son los efectos de ser lleno del Espíritu? Todo eso que hemos dicho aquí. Y finalmente, ¿cómo ser lleno del Espíritu? ¿Qué hago para ser lleno del Espíritu? Llénate de la palabra. La palabra. Yo he dicho eso aquí varias veces. Y voy a seguir diciendo mientras sea pastor de esa iglesia. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu. Dios o el Espíritu Santo no actúa de manera disociada de su palabra. ¿Puedes comprender eso? ¿Quieres llenarte del Espíritu? Llénate de la palabra. Estudia más la palabra. Busca más de la palabra. Lee más la palabra. Predica más la palabra. Investiga más la palabra. Predica más la palabra. Estar lleno de la palabra te dará esta experiencia que he dicho todo aquí. Repito, ser lleno del Espíritu no es una cosa mística. No. Sensorial. No. El Espíritu se hace representar por su palabra. Por su palabra. Llénate de la palabra. Y os digo para terminar, esta combinación, la palabra y la oración, la palabra con oración, es una combinación explosiva. ¿Está bien el término? Explosiva. Dinamite. Esto va a explotar tu vida de bendiciones, de alegría, de paz, de todos los frutos del Espíritu. Llenarte de la palabra acompañado de ferviente oración. Esto te hará un verdadero cristiano. Y te digo más, no hay atajo para eso. Es el único camino para ser un cristiano de verdad. Os traigo la exhortación del apóstol Pablo en esta mañana. Sed llenos del Espíritu. Repito la exhortación del apóstol Pablo para que no os olvidéis. Sed llenos de la palabra. Amén. Amén.